como médicos también tenemos que saber un poco del tema y saber que hay algunas patologías que pueden presentarse, ¿no? En nuestra práctica clínica diaria y que debemos tener una idea de lo que está sucediendo, ¿no? Como vamos a ir viendo. Justamente para dar un diagnóstico precoz y después el tratamiento que sea necesario, ¿ya? Ya desde épocas muy remotas, el ser humano se preocupaba por la simetría de lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Por eso se crearon algunas técnicas, como por ejemplo la máscara de Mancuar, donde si ustedes ven, estas líneas delimitan un lado en relación al otro, y mientras más simétrico sea, eh, eh, más bella es la persona. No solamente es cuestión de belleza, sino también de función, porque como vamos a ver seguidamente, alguna alteración de esa simetría justamente no solamente altera la parte de la belleza, sino también la armonía y la función del ser humano. Vamos a ver. Bueno, como decía, el primer arco branquial a nivel de embriología es el que va a intervenir en el crecimiento de los maxilares y tanto maxilar superior e inferior. Veamos acá hacia la séptima semana, décima semana, el tercio medio se va a unir con las porciones derecha e izquierda en una línea media. Es por eso que cuando falla acá se produce lo que conocemos como paladar hendido o labio leporino, ¿no? Y vamos a ver cuál o cuántas estructuras van a intervenir en el crecimiento de este maxilar. Por ejemplo, aquí vemos un corte sagital, ¿no? Del tercio medio facial, que también involucra el tercio superior, y vemos que de 0 a 1 año, por ejemplo, no está formado todavía el seno paranasal. Ya no está formado. Y vamos viendo cómo cuando el niño va creciendo, 3, 4 años, ya se va formando el seno paranasal. Vemos también estructuras como las piezas dentarias que empiezan a erupcionar y dejando más espacio para que este seno crezca, ¿no? Más o menos a los 11, 12 años, ya vemos que eh, ya los dientes definitivos ya también erupcionaron, dejando más espacio y por neumatización el seno paranasal crece. Al crecer el seno paranasal, obviamente la estructura ósea la empuja hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Como lo vemos ahí en esta imagen, con las flechas. Otra parte que involucra o que interviene en el crecimiento del maxilar es el cuerpo del esfenoides. Aquí lo vamos a ver mejor. El cuerpo del esfenoides, en su parte media, tiene la sincondrosis, que es donde las células proliferan, crecen y empujan las demás estructuras hacia adelante, hacia arriba y también hacia abajo, como vamos a ver en el crecimiento de la mandíbula. Bueno, como ven aquí, otras estructuras también que interfieren en el crecimiento del maxilar son la cavidad nasal, los cornetes, el tabique óseo y cartilaginoso. Todo eso crece, empuja y hace que las otras estructuras también crezcan. La órbita es otro órgano móvil, ¿no? Que eh, va a intervenir en el crecimiento de los maxilares. Hay artículos o estudios que hablan que aquellos niños que por alguna malformación o por algún accidente pierden la órbita a temprana edad, su maxilar no va a crecer como debiera. ¿Ya? Y de igual manera, como vimos en un inicio, de 0 a 1 año, miren cómo son el crecimiento de la órbita y también del seno paranasal. No hay un seno paranasal propiamente dicho. Recién de 1 a 4 años se va formando para ya a los 11, 12 años ese seno paranasal creció, ya erupcionaron las piezas definitivas, dejando espacio y la órbita también remoldeó todo lo que es el cono orbitario y empujó también las estructuras hacia abajo y hacia adelante, ¿no? De esta manera más o menos son todas las estructuras que intervienen para que el maxilar crezca hacia abajo y hacia adelante. Aquí vamos a ver el complejo cráneo cérvico-mandibular, o sea, el crecimiento del maxilar inferior. Nuevamente vemos ahí el cuerpo del efenoides con su sincondrosis
que al proliferar las células van a empujar estas hacia abajo y en forma de boomerang, ¿no? En forma de un boomerang. Recuerden que la mandíbula también está influenciada por las fuerzas musculares, que, los músculos masticatorios, ¿no? Que van a ser los que jalan, traccionan el hueso y van a hacer que éste crezca en esa dirección. Ricketts en el año 72 identificó este punto, el XY, como un punto importante porque delimitaba dos ejes, ¿no? El eje condilar y el eje mandibular. Y se dio cuenta que en estos ejes era donde ocurrían la mayoría de alteraciones y producían que la mandíbula crezca o no crezca, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Si crece mucho, produce un tipo de mordida; si no crece, produce otro tipo de mordida. La lactancia también es considerada como un factor. También hay estudios que hablan al respecto, que niños que no han recibido lactancia son más propensos a tener alteración en el crecimiento de los maxilares. Entonces la etiología es multifactorial, ¿no? Hemos estado viendo varios órganos que interfieren en el crecimiento del maxilar, pero también tenemos otras cosas externas, ¿no? Como por ejemplo, teratógenos. Algunos medicamentos que son teratógenos y que no se deberían dar dentro del primer trimestre, ¿no? Sobre todo en mujeres que están gestando dentro del primer trimestre. Mucho cuidado con utilizar estos fármacos, como por ejemplo la talidomida, la fenitoína, utilizada en las convulsiones, el alcohol, obviamente, y el ácido retinoico, muy utilizado también a nivel estético, ¿no? Radiaciones, infecciones TORCH, alteraciones genéticas. Si ustedes ven la imagen de la derecha, el dibujo nos da una idea de cómo debe ser una oclusión, cómo debe ser una mordida, ¿no? El diente superior debe ocluir al inferior y, como dice ahí las medidas, debe por lo menos taparlo en un 3 a 4 milímetros. El diente superior al inferior debe tapar de 3 a 4 milímetros. Estamos hablando del overbite. Esa es la medida del overbite. El overjet es la distancia horizontal que hay entre un diente y el otro, ya que también debería ser más o menos un aproximado de 2 a 4 milímetros. ¿Ya? Entonces hasta ahí quedó claro eso de la oclusión, overbite, overjet. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, doctor, todo claro. Ya, overbite, overjet, recuerden, overbite vertical, overjet horizontal. Son esas distancias que tiene que tener la relación del diente superior con el inferior. Pasamos entonces a las clases de mordida que les dije, ¿no? Clase de mordida de Angle. Tipo 1 es lo normal, o sea, lo que la mayoría de personas tienen es la clase 1, ¿no? Con esa relación entre diente superior y diente inferior. Con un buen overbite, un buen overjet, ¿no? ¿Cómo es la clase 2? Miren, esta es la clase 2. La distancia de overbite y overjet está aumentada, ¿verdad? El diente superior ocluye demasiado, el inferior prácticamente lo tapa en su totalidad y la distancia horizontal también es demasiado. Hay una distancia ahí aumentada. Puede ser que el diente o que el maxilar superior creció demasiado hacia adelante o que el maxilar inferior se quedó, ¿no? ¿Cómo vamos a poder identificar eso? ¿Cuál fue el problema? Si el maxilar superior o el inferior. Bueno, ahorita vamos a ver algunos estudios. Y esta es la clase 3, la mordida invertida. Aquí el diente inferior ocluye al superior, cosa que está mal, ¿verdad? Hemos dicho que el superior debería ocluir al inferior y en las medidas que acabamos de decir hace un momento y que van a delimitar si es que uno tiene un buen overbite y un overjet. Entonces, esta es una mala oclusión invertida, ¿verdad? Oclusión 3, llamado también prognatismo. ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico? Se pide una radiografía lateral digital cefalométrica, ¿ya? Cefalometría, cefalométrica. No cualquier placa lateral me va a dar eso.
tiene que ser radiografía lateral digital cefalométrica, ¿ya? Noten que el cráneo del paciente está posicionado de tal manera que los ejes, ¿no? El eje de la columna y el eje que está en ese tutor, que está a nivel de la frente, son paralelos, ¿no? Está bien posicionado. Esto me permite que la imagen me dé unas estructuras que son las matrices, que yo las voy a dibujar, y de ahí voy a sacar algunos puntos y unos ángulos, ¿ya? Entonces, sobre la placa, yo pongo un papel y dibujo el esfenoides, dibujo la silla turca, ¿no? Dibujo el nasium, donde nace la nariz, dibujo la mandíbula con sus piezas dentarias, la espina nasal y el pogonio que es por encima del mentón, ¿ya? Trazo esas estructuras porque eso me va a permitir a mí poder medirlo y decir si está bien o mal, qué fue lo que aumentó mucho, lo otro que no aumentó. Ricketts creó también sus cefalometrías, ¿no? Que siguen siendo utilizadas hasta el momento. Pero son medidas más técnicas, ¿no? No es necesario que nosotros lo aprendamos, eso es algo más técnico, ¿no? Miren cuántas medidas hay, ¿no? Incluso te ponen si el eje de la pieza dentaria está bien o está rotado, ¿no? Está vestibulizado o está hacia el lingual. O sea, te dice varias cosas que tú tienes que corregirla, ya sea con ortodoncia o con cirugía. Pero nosotros, para hacer un diagnóstico rápido y preciso, ¿no? Vamos a utilizar una de las cefalometrías más antiguas y más comunes que utilizamos para dar un diagnóstico rápido, que es la cefalometría de Steiner. Como bien dije anteriormente, voy a dibujar, ¿no? La estructura que me permite esa cefalometría lateral digital y les dije, dibujo la silla turca, pongo la letra S, ¿no? De silla turca, dibujo el nasium, que es donde inicia la nariz, el nasium, ¿no? Por delante de la órbita. Después voy a poner otro punto, que es el punto A, que es donde está la espina nasal. Y después voy a poner el punto B, que está en el pogonio por encima del mentón. ¿Ya? Entonces ya tengo mi punto S, el punto N, el punto A y tengo el punto B. Entonces, si yo quiero determinar si el ángulo de mis puntos S, N, A, ¿no? Si yo trazo una línea del S a la N y del N a A, voy a tener dos líneas y voy a tener un ángulo ahí, ¿verdad? Entre esas dos líneas. Bueno, ese ángulo, según este cuadro, debería tener 82 grados. 82 grados. ¿Ya? Vuelvo a recordar que una buena oclusión era que el diente superior ocluye al inferior, ¿verdad? En una clase 1. Entonces, si estoy diciendo que el ángulo SNA está en 82 grados, se supone que el ángulo SNB debería ser menor, ¿verdad? Porque va a estar dentro del ángulo SNA. El ángulo SNE, según este cuadro, debería medir 80 grados. De esa manera yo puedo decir cuál está mal, si está aumentado, está disminuido, y bueno, actuar, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el prognatismo que vimos en la clase 3, ¿no? Clase de mordida 3. Ya dominamos eso, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3. ¿Cuál es la normalidad? La clase 1. ¿Cuál es la clase de este paciente? Clase 3, ¿no? Prognatismo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Hay una incompetencia labial, una mordida abierta anterior, obviamente, porque chocan los dientes. Overjet negativo, dijimos que era al revés, ¿no? Dijimos que el diente superior ocluye el inferior y acá está invertido. Entonces, esto no está bien. ¿Ya? Overjet negativo. Ángulo SNA, el ángulo SNA que vimos hace un momento, o sea, los puntos SNA me da un ángulo que era 82 grados, ¿verdad? Aquí se respeta, o sea, eso me está diciendo que el maxilar superior no es el problema.
que el problema está en el maxilar inferior. ¿Ya? Entonces, en el maxilar inferior está el problema porque ha crecido demasiado. O sea, dijimos que según la tabla debería ser 80 grados el maxilar superior, 82 el maxilar superior, perdón, el maxilar inferior 80 grados. Aquí tiene más de 82, puede tener 83, 84, hasta 85, ¿no? Es un prognativo. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento para el prognatismo? Bueno, hacer osteotomía. A nivel del ángulo de mandíbula, hago osteotomía de Overgese, y hago que la mandíbula retroceda, pues, ¿no? Si está adelantada o si está invertida, lo retrocedo y lo llevo a una buena oclusión. ¿Qué cosa es una buena oclusión? Un buen overbite, un buen overjet con las medidas que acabamos de decir. Ojo que al hacer esta cirugía corro riesgo de dañar el quinto 3. Como ven ahí, dentro de la mandíbula hay un van nervioso que es el dentario inferior, que cuando sale por el agujero mentoniano se convierte en nervio mentoniano. En esta cirugía, si no tengo cuidado, puedo dañar ese nervio. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con el paciente? No va a poder sentir. Sensibilidad. Ok. En la micrognatia ocurre lo contrario. La mandíbula no creció como debía y hay una distancia, obviamente, de ese overjet horizontal muy amplia, ¿no? Esa distancia está muy amplia, no debería ser así. Aquí vamos a encontrar que probablemente el ángulo SNA está normal y el ángulo SNB está totalmente disminuido, ¿no? No creció esa mandíbula. Aquí también se hace la técnica de Verghese con osteotomía a nivel del ángulo, respetando el nervio, obviamente. Y aquí va a ser el contrario. En vez de retrasar la mandíbula, lo que voy a hacer es adelantarla, ¿no? Porque el paciente es micrognata. No ha crecido la mandíbula. Voy a adelantar y llevarlo a una buena oclusión con un buen overjet y un buen overbite. La microgenia, a diferencia de la micrognatia, aquí yo trazo mi dibujo, igual, mi cefalometría, trazo mi dibujo y me voy a dar cuenta que el ángulo SNA está como la tabla me lo pide, en 82 grados. ¿Y qué más me voy a dar cuenta? Que el ángulo SNB, que la tabla me pide que tenga 80 grados, también está bien. O sea, ninguno de los dos ángulos está mal. Sin embargo, el paciente refiere un disconfort con su proyección a nivel del mentón, ¿no? A pesar de tener una buena oclusión. Se le dice, bueno, tienes un poco hipotrófico el mentón, pero tu mordida está excelente. Entonces, ahí no hay que hacer ningún tipo de cirugía a nivel de los dientes o angular a nivel de Overgese, sino aquí simplemente le vamos a mejorar la proyección de ese mentón. Que podemos usar desde hace mucho tiempo, se está utilizando el injerto de grasa. Entonces yo les hago grasa, la preparo la grasa y se la coloco ahí dándole una mejor proyección. También se puede dar, ¿no? Si es leve, si no es mucho, le puedo colocar. También puedo colocar prótesis como los que ven a la imagen izquierda, superior izquierda, que son prótesis de silicona que vienen ya estériles, empaquetadas, incluso con formas de mandíbula, y a través del vestíbulo inferior del labio, de la cavidad oral, por ahí voy a entrar hasta evidenciar el hueso, así como operamos las fracturas, y ahí coloco esta prótesis, ¿ya? Entonces, relleno de grasa, prótesis, silicona, y la otra técnica sería un avance con osteotomía, ¿no? Hago una osteotomía a nivel del mentón y la avanzo con placa y tornillo de titanio. Eso es más definitivo y lo que mejores resultados da. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola. ¿Aló? De mi parte no, doctor, todo claro. Ok. Vamos a ir con la siguiente, ¿ya?
Recuerden, como les decía, que las dos primeras clases lo manejan bien nuestros amigos los odontólogos. ¿Ya? Quistes y tumores ontogénicos. Como ven en la imagen, hay una imagen ahí que unos dientes están medio raros y tienen un diente en la parte, vamos a decir así, interna de la mandíbula que está formando una masa, ¿verdad? O sea, es a partir del diente ha creado una masa. Ese es un quiste odontogénico, así como uno lo ve, ¿no? El diente ahí que está produciendo una tumoración. ¿Ya? La currícula nos habla que debemos definir las más frecuentes y están ahí subrayadas, ¿no? Porque, como ustedes verán, hay una infinidad de tumores de origen odontogénico. Y este es producto porque la odontogénesis, miren cuántas partes intervienen, ¿no? Uno no sabe, pues, ¿no? Pero miren cuántas partes intervienen en el crecimiento de un diente. Cualquiera de estas partes, si se altera, podría dar origen a un tumor, ¿no? A un tumor. Entonces, vamos a ver primero de los quistes. Recuerden siempre que los quistes son estructuras como globos de agua, ¿no? Es un globo que contiene agua, una cápsula que puede ser incluso muy delgada y en el momento de yo hacerle una biopsia a un globo, no voy a sacar ninguna célula y me va a salir muestra insuficiente y el paciente va a reclamar, ¿no? Entonces, los quistes son así, son estructuras como globos, no tienen muchas células, entonces generalmente son benignos, pero pueden ser destructivos porque ocupan espacio. ¿Ah? Entonces, dentro de los quistes que se presentan a nivel de los maxilares, vamos a hablar primero de los quistes del desarrollo, ¿no? Que se dan durante el crecimiento. ¿Ya? Vamos a hablar primero entonces del quiste dentígero o folicular. El quiste dentígero o folicular. Eh, Aquí hay algo muy importante, ya que lo vamos a diferenciar con el siguiente quiste que también se asemeja, pero hay algo muy importante. Si dentro, ustedes ven en la imagen que hay una pieza dentaria que está en horizontal, ¿verdad? No está en vertical como las demás, está en horizontal. Entonces, este paciente está haciendo una mala oclusión, pues, ¿no? Ya de larga data y vean cómo el diente está incluido dentro de ese quiste, ¿no? ¿Ya? Y hay una particularidad, que el diente, la parte de su corona, está dentro del quiste. O sea, en otras palabras, si el quiste compromete la corona totalmente o parcialmente, quiere decir que es un quiste dentígero o folicular. Aquí ven un ejemplo, aquí ven más, miren, engloba todo el diente, en el de abajo está un poco lateral, pero también agarra un poco de la corona, entonces fue catalogado como un quiste de origen ontogénico. Miren, el quiste dentígero o folicular. Para resumir un poco, recuerden que estos quistes o tumores van a tener casi todos la misma clínica. Quiere decir eso que el paciente va a tener un aumento de volumen a nivel del maxilar superior, ¿no? Y dolor, obviamente, asimetría porque va a aumentar de tamaño, incluso puede haber debilidad o un movimiento que no es el ideal de la pieza dentaria, ¿no? La pieza dentaria empieza a moverse, incluso a veces la puede hasta perder. Entonces son quistes o tumores que están relacionados a la pieza dentaria. El otro tumor o quiste muy frecuente es el queratoquiste odontogénico. A diferencia del anterior, aquí se va a presentar lateral, ¿no? Al diente y no va a incluir en su estructura a la corona del diente. ¿Ya? No va a incluir a la corona del diente. Después de los quistes de desarrollo, vamos a hablar de los quistes inflamatorios. Muy frecuente también en nuestra población porque no tenemos una educación de salud bucal buena. ¿Ya? Miren lo que dice ahí, es más frecuente, el 60%, y es muy importante porque tiene una posibilidad de malignización en carcinoma epidерmoide. Recuerden, toda lesión crónica
que tú te estés haciendo, ya sea de manera incidental o en el trabajo, ¿no? Puede dar origen a alguna alteración a nivel de estas piezas dentales. Porque hay veces, pues, agarramos hilo dental, agarramos una pinza, agarramos un palito de dientes, agarramos un palito de todo, cualquier cosa puede inflamar la mucosa y hacer que ésta pueda cambiar de epitelio, ¿verdad? Una fibrosis primero, una fibrosis mucosa podría ser, y de ahí desarrollar tal vez algún tipo de tumor. Los tumores son algo más sólido, ¿no? A diferencia de los quistes que tienen más porcentaje de células, ¿no? Acá hay un fibroma. Recuerden que el fibroma se puede dar justamente por lesiones crónicas, ¿ya? Lesiones crónicas, lesiones inflamatorias crónicas que hacen que este fibroma, a veces incluso, solamente se pierde haciendo una limpieza adecuada, ¿ya? Sin embargo, si este persiste, ya habría que pensar en un tratamiento quirúrgico. El cementoblastoma, como vimos en un inicio el diente y todas sus partes, el cemento estaba en la raíz del diente, ¿ya? Entonces el cementoblastoma justamente se forma ahí, como lo vemos en imagen, ¿no? Y su recesión va a ser total, así como lo ven en imagen, ¿no? Hay que sacarlo todo junto. Incluso puede haber comprometido algunas otras piezas dentales. El odontoma, recuerden que el odontoma se parece mucho a la descripción de unos tumores malignos. Cuando hablamos de unos tumores malignos que son bien diferenciados y pobremente diferenciados, decimos que se parece a la célula de origen y el otro no, ¿verdad? ¿Cuál es peor? El que no se parece, ¿verdad? El indiferenciado. Aquí es algo parecido, siendo un tumor benigno, pero tiene un componente compuesto y otro complejo, ¿no? Y tal cual habíamos estado hablando, o sea, el compuesto es cuando se parece, ¿no? Y el complejo es cuando ha perdido prácticamente. O sea, podemos decir que el complejo se comporta como un indiferenciado, ¿no? Siendo un tumor benigno, siendo un tumor benigno. ¿Ya? El ameloblastoma es otro tumor que es altamente temido, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy agresivo, ataca varias piezas dentarias, incluso se sale de su cápsula y infiltra la mucosa. Entonces, es un paciente, es un tumor muy, siendo benigno, recuerden, siendo benigno, es muy agresivo y altamente recidivante. Si no lo sacas completo, vuelve a crecer rápidamente. Aquí están algunas variedades de meloblastoma. Tenemos la variante uniquística, ¿no? Tenemos la multiquística, tenemos la extra periférica, que incluso puede tomar la mucosa, y tenemos la demoplástica, que es la más peligrosa, puesto que es altamente recidivante. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es carcinoma o tumor maligno de cavidad nasal y senos paranasales. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ok, ya. Entonces les decía que vamos a hablar un poco de cáncer de cavidad nasal y senos paranasales. ¿Ok? Bueno, como les estaba diciendo, en la pieza dentaria, ¿no? Los tumores de origen odontogénico son producto de que alguna estructura en su formación se altera y puede ocasionar esta aparición de estos tumores. De la misma manera va a pasar en la cavidad nasal y senos paranasales. Entonces, recordar que tenemos varios epitelios aquí, ¿no? Tenemos varios epitelios y que estos epitelios pueden darnos origen a una neoplasia. Por ejemplo, si es de la mucosa schneideriana, que es lo que más abunda en todo el tracto aéreo digestivo superior, estamos hablando de el carcinoma epidermoide. Espinocelular o escamoso, recuerden, son sinónimos, no los van a agarrar por ahí.
epidermoide, espinocelular o escamoso de las células neiderianas, que es la mucosa o el tejido que más encontramos en cabeza y cuello, por eso que es el principal, ¿no? Pero también vamos a tener en la cavidad nasal y senos paranasales glándulas salivales menores. Vamos a tener infinidad de glándulas salivales menores que pueden dar como origen un tumor maligno. En este caso sería el carcinoma mucoepidermoide. Ya no es epidermoide, es mucoepidermoide porque estamos hablando ya de glándulas salivales. Si es si es neuroendocrino, bueno, tenemos el neuroblastoma olfatorio, ¿no? Como su representante. Y si alguna tumoración maligna se presenta a nivel de hueso, cartílago o músculo, estamos hablando de los sarcomas. ¿Ya? Más o menos un resumen de cómo se presentan los tumores a cavidad nasal y senos paranasales. ¿Y cuál es el más frecuente? Bueno, ya dijimos, el más frecuente en cabeza y cuello en general es el carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide. ¿Y cuál es la ubicación más frecuente? La ubicación más frecuente es la cavidad nasal. ¿Ya? Van a encontrar otros artículos, de repente estudios, donde van a decir que es el seno paranasal el más frecuente, pero en la mayoría de casos siempre encontramos que la mayor frecuencia está en la cavidad nasal. Cavidad nasal. ¿Ya? La etiología, bueno, el tabaco siempre va a ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer en todo el tracto digestivo. Recuerden, el cigarrillo, el momento de ingresar, no solamente causa daño con su nicotina a nivel pulmonar, sino también en todo el tracto aéreo digestivo. Ya estamos hablando de orofaringe, estamos hablando de hipofaringe, estamos hablando de laringe, los fumadores así que son crónicos, esos tienen tumores de laringe, malignos, ¿no? Entonces, el tabaco es muy importante como un factor de riesgo. Otro, la preexistencia de un papiloma invertido. El papiloma invertido es un tumor benigno dentro de la cavidad nasal que podría tener, se dice, ya un carcinoma in situ en casi el 10%. Químicos como por ejemplo el níquel, ¿no? El níquel es un producto que se utiliza en el procesamiento del acero inoxidable. El gas mostaza que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Químicos en procesamiento de cuero y polvo de madera que también está involucrada con el desarrollo de algún tipo de cáncer. ¿Ya? La clínica. Como ustedes ven, ahí ven esas barras donde está el T3. T3 quiere decir que un tumor ya grande, ¿eh? Un tumor ya grande, más de 2 centímetros. Entonces, en un primer momento, la clínica o los síntomas en estos pacientes pasan desapercibidos porque son confundidos con gripe, con obstrucción, ¿no? O con hemorragia porque un vasito se ha roto, ¿no? Entonces, pero si en un paciente que tú lo estás tratando durante mucho tiempo y no ha mejorado y sigue igual, ya tienes que derivarlo al especialista porque probablemente está haciendo algo más. Entonces le decía que las primeras fases se pueden confundir porque cualquiera tiene pues obstrucción nasal, epistaxis, ¿no? Dolor dental y todo eso. Sin embargo, en etapas más avanzadas, que son de mal pronóstico, vamos a encontrar algunas patologías como por ejemplo la proptosis. ¿La proptosis qué cosa es? Es la protrusión hacia adelante del globo ocular. Algo lo está empujando desde adentro. Bueno, hay algunos tumores que hacen que esto suceda, ¿no? Vamos a decir un tumor a nivel del seno maxilar, del lado derecho. Recuerden que el techo del seno maxilar tendría que ser el piso de la órbita. Es un hueso bien delgadito. Cuando se rompe, hay veces se hace una comunicación, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí es que el tumor se mete a la órbita y va a hacer que empuje todo el contenido orbitario y por eso el paciente va a tener proptosis. Diplopía, obviamente también, porque al romper, incluso algunas estructuras se pueden ver fijadas, ¿no? Por esta fractura. Trismus. Trismus es cuando el tumor ocupa el espacio pterigomaxilar y hace que el paciente no pueda aperturar la boca. Recuerden que la apertura normal debería ser 4 centímetros, pero
Si no lo logra es porque ya tiene trismos. Y es de mal pronóstico porque a este nivel, pterigo maxilar, vamos a encontrar en la maxilar interna con todas sus ramas, ¿no? Un poco difícil de manejarlo. Anomia cacosmia, cuando ya involucró lo que es el nervio olfatorio. Hipoacusia, otitis media serosa, porque recuerden que la cavidad nasal se relaciona posteriormente con la nasofaringe. ¿Y qué estructura principal tenemos en la nasofaringe? La trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio hace que él tenga una ventilación el oído interno, ¿no? Entonces, si hay alguna alteración en la trompa de Eustaquio, también la voy a tener en el oído, porque obviamente esa es la que le da su neumatización. Y adenopatía cervical, muchos pacientes debutan con eso, ¿ya? Vienen con una adenopatía cervical de origen desconocido, no tienen otra causa, se le hace la biopsia y sale carcinoma de piedra muy. Y ya empezamos a buscar dónde está el primario, a veces son pequeñísimos, en orofaringe, en hipofaringe, en la laringe, etc. ¿Ya? Diagnóstico. Siempre nos van a pedir pues una buena anamnesis, ¿no? Y es básico para poder alcanzar algunos datos que uno quiere saber, ¿no? Si ha tenido una BAFA anterior, ¿no? Si ha sido incisional, excisional, realmente le han infiltrado, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que es la línea de Ogren. Línea de Ogren. Recuerden, línea de Ogren es que trazo una línea entre el canto interno hacia el ángulo mandibular y separo a los tumores que están por delante y los que están por detrás hacia posterior. Los que están por detrás y hacia posterior son de mal pronóstico porque están pegados a la base de cráneo, ¿ya? Están pegados a la base de cráneo, entonces por eso son de mal pronóstico. Los que están hacia adelante son de mejor pronóstico. Esa es la línea de Ogren, recuerden, la línea de Ogren, ¿ya? Y obviamente tenemos otras alternativas para seguir haciendo el estudio como resonancia magnética, ecografías, angiografías y PET scan, que son de gran apoyo ahora, ¿no? El tratamiento para este tipo de patologías es maxilectomías, ¿ya? Antiguamente las maxilectomías eran más radicales y sacaban casi media cara, ¿no? Dejando una morbilidad tremenda al paciente. Actualmente las maxilectomías son más selectivas. Como ven en la imagen, supraestructura es la parte que está pegada al globo ocular, la infraestructura es la parte que está pegada a la encía y la mesoestructura es la parte que está pegada a la línea media. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola, No, doctor. ¿ya? Supraestructura, infraestructura y mesoestructura. ¿Entendieron eso? Sí, Ya recuerden, ya ahora hacemos maxilectomías selectivas. Si se presenta a la altura de la encía o del paladar, hacemos la infraestructura. Si se presenta pegado a la órbita, la supra. Y si está en la línea media, la mesoestructura. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo lo hacemos? Así. Con esta incisión de Weber-Ferguson, que es subciliar, pegado a la nariz, con extensión al labio, abrimos todo el tercio medio y vamos a exponer todo el maxilar. Y de esa manera vamos a decidir qué parte del maxilar vamos a sacar, ¿no? Si todo el maxilar, si la infra, la supra o la mesoestructura. Si yo saco una parte del maxilar, lo que voy a ocasionar va a ser, ¿qué cosa? Una comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal. ¿No? Esa comunicación no está bien. El paciente, ¿qué pasa cuando tiene esa comunicación? Como estábamos hablando hace un momento de los labios leporinos y paladar hendido. No se les escucha, no se les entiende cuando hablan y también tienen problemas para comer porque todo lo que ingieren es empujado por la lengua hacia arriba, ¿no? Y un paladar normal, esto se va hacia atrás, pero como ellos tienen comunicación, se mete la comida a la cavidad nasal. Entonces mejora la alimentación y mejora también la fonación, ¿ya? Porque al tener un hueco no se escucha bien. Es como una caja de resonancia que se ha hecho hueco, ya no va a sonar igual. El pronóstico es inversamente proporcional a la clínica, ¿no?
Si el paciente llega con un estadio muy avanzado, el pronóstico es muy malo. ¿Ya? Por el contrario, si llega con un estadio inicial, tiene buen pronóstico. Y estamos hablando de sobrevida a 5 años, ¿no? O recurrencia a 5 años. O sea, quiere decir que yo antes de los primeros 5 años ya estoy haciendo recurrencia, ¿no? Por algún lado me vuelven a operar. ¿Ya? Entonces, a mayor estadio, peor pronóstico. De recurrencia, peor pronóstico. Entonces, aquí hay algunos factores de mal pronóstico. Recuerden que el hecho de fumar es un factor de desarrollar la enfermedad, pero no es un factor de mal pronóstico. De mal pronóstico dijimos que era la línea de Oren, ¿se acuerdan? Trazamos una línea entre el canto interno y el ángulo mandibular y vamos a dividir en tumores póstero, superiores y otros que son anteroinferiores. Los anteroinferiores serán más fáciles de manejar porque no están pegados a la base craneal. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Hasta aquí una pregunta? No, doctor. Ya, vamos ahora a hablar la última clase sobre traumatismos y fracturas. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Hola? ¿Se ve bien? Sí, doctor, sí se ve. Ok. Ya, vamos a hablar rápidamente sobre fracturas. Quiero que vean el macizo facial y ahí hay unas flechas que están en vertical, ¿verdad? Esas flechas que están en vertical representan los pilares, columnas o arbotantes del macizo facial, que son nuestro primer objetivo a restaurar en una fractura. ¿Ya? Los pilares. Porque tú cuando construyes una casa, lo primero que haces son las columnas, ¿no? Las bases. Ya después haces lo demás. Igual es en el maxilar. ¿Ya? Entonces, miren, la primera flecha agarra el hueso frontal y el hueso malar. Sería frontomalar, que es bilateral. Después tenemos otra flecha que agarra el frontal con nasal o maxilar. Sería frontonasal o frontomaxilar. Después vemos otra flecha media oblicua a nivel del maxilar y el malar. Sería maxilomalar bilateral. ¿Ya? Entonces, y después tenemos otro que es en la arcada dentaria inferior, perdón, es en la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? La otra flecha, que eso sería la rama ascendente de la mandíbula como su pilar vertical. Si tenemos pilares verticales, también tenemos horizontales, como son las vigas, ¿no? Aquí tenemos el reborde orbital inferior, superior, el arco cigomático y el cuerpo mandibular. ¿Ya? Ahí también podemos tener fracturas. La primera causa sigue siendo los accidentes de tránsito y asociados a LIVAR, ¿no? A alcohol. En nuestro hospital, por ejemplo, de la policía, como vemos bastantes pacientes que tienen comisiones, ¿no? Que tienen a veces enfrentamientos con desalojos, con personas que están haciendo desmanes en la vía pública, que el control interno está siendo alterado, el policía tiene que intervenir y hay veces es agarrado por la misma turba y les hacen de todo, ¿no? Les tiran con piedra, con la misma arma que ellos tienen, etcétera. ¿Ya? Así terminan los policías. Entonces, la definición es la solución de continuidad del macizo facial en cualquiera de sus localizaciones. Vamos a definirlo entonces. Quiero que vean primero esta imagen. ¿Ya? A ver. ¿Este paciente tendrá una fractura cerrada o abierta? ¿No? Porque ahí dice que pueden ser cerradas, abiertas, simples, minutas, no desplazadas, desplazadas y estables, inestables. ¿Qué opinan? ¿Este paciente tiene una fractura abierta o cerrada? A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Hola? ¿Escuchan? ¿Mm? Miren, el señor tiene una sutura a nivel frontal. Se supone que esa sutura la han hecho en el primer sitio donde lo han llevado, ¿no? Que puede ser una posta, un policlínico, etc. Entonces,
Probablemente este señor ha tenido una fractura expuesta, ¿no? Con el hueso expuesto. Entonces, al tener eso, su pronóstico es malo. Hay que tratar de identificar ese problema para dar los antibióticos respectivos y todo, ¿no? No es lo mismo una fractura abierta que una cerrada. Ya, esta es una fractura abierta. Y probablemente inestable, porque si se dan cuenta, su ojito derecho está más abajo que el izquierdo, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, si le decías que mueva los globos oculares, estaban atrapados, no podía moverlo. ¿Ya? Entonces, quiero que vean eso. Miren su globo, el ojo derecho está más abajo que el izquierdo, ¿no? Entonces le tomamos la tomografía y miren lo que vemos aquí, con la tomografía. El señor no parecía que tenía tanto, ¿no? Pero sí, miren, prácticamente todos los pilares del tercio medio están comprometidos. A ver, frontomalar bilateral está comprometido, sí. Fronto nasal o fronto maxilar bilateral está comprometido, sí. Arco cigomático está comprometido. Piso de la órbita, obviamente, ¿no? Reborde orbitario inferior está comprometido. Entonces ven cómo voy diagnosticando a la fractura, ¿no? Que es una fractura, como decíamos, abierta, es conminuta porque tiene varios trazos, están desplazados incluso algunos, ¿no? Y está inestable, pues es una fractura inestable. Según la localización, entonces vamos a dividir a las fracturas en tercio superior, medio, inferior. Recordar que en el tercio superior tenemos el hueso frontal que tiene un seno paranasal, que es el seno frontal, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que cuando se rompa un seno frontal, estos al tener ese, vamos a decir así, ese seno paranasal, el seno frontal, ¿qué va a pasar? Que muchas veces al tratar de nosotros solucionar la parte externa, podemos dañar la parte interna porque tiene mucha comunicación con la dura madre y puede producir una fuga de líquido cefalorraquídeo de un paciente que tiene este tipo de fractura. ¿Ven? Aquí ven, el paciente se ve ahí la fractura a nivel frontal, ¿no? Pero no vemos la tabla interna. Para ver la tabla interna nos tenemos que apoyar en la tomografía, como ven en la imagen superior derecha, que nos va a dar con cortes axiales si es que la fractura llegó o no a las meninges. Las fracturas nasales, una de las más frecuentes también, ¿no? Y difícil de diagnosticar porque rápidamente se hinchan, ¿no? Las fracturas orbitarias. Estuvimos hablando hace un momento de eso. O sea, si alguien tiene una fractura orbitaria y le dice, mira hacia aquí, hacia arriba, a la derecha, y vemos que un ojo queda atrapado y el otro no. Ese señor, lo más probable es que tenga una visión doble, ¿no? Una diplopía. Hay que hacerle entender que tiene que operarse o esto puede empeorar. ¿Ya? ¿Qué utilizamos para fracturas de pisos de órbita? Utilizamos mallas y tornillos de titanio. Sobre todo nosotros utilizamos las que son forma de abanico porque lo vamos moldeando. ¿Ya? Aquí hay este señor. Este es el señor que vimos que lo agarró Arequipa en una turba, ¿no? Miren, miren cuántas fracturas le dejaron al señor, ¿no? Pobre. Ahorita vamos a ver otro más también. Las nasórbitas son un tipo de fracturas bien complejas, bien difíciles de manejarlas, ¿no? Puesto que el problema con el globo ocular va a ser que va a quedar hipotrófico. ¿Ya? Entonces, las fracturas del complejo nasoorbitemmoidal, todas las celdillas etmoidales colapsan, se hunde todo la pirámide nasal y un triángulo que era, vamos a decir así, tipo equilátero, va a quedar con la base ancha, ¿no? Porque se va a ampliar. Eso le llamamos el telecanto traumático. El telecanto traumático es un signo de que esta es una fractura naso-órbito-etmoidal. Se corrigen esos columnas arbotantes o columnas, perdón, o pilares, ¿no? Del macizo facial. Aquí
vamos a hablar sobre fractura de otro pilar, que es el arco cigomático, ¿no? Es un pilar horizontal. También frecuente, ¿no? Recordad que a veces el paciente incluso va a llegar a la emergencia donde van a estar ustedes y le va a decir, no, pero ha sido un golpe pequeño, doctor, yo está un poco hundido, pero yo me voy a quedar así. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para identificar si es quirúrgico o no, van a decir, señor, abra la boca. Cuando el señor quiera o el paciente quiera abrir la boca, no va a poder, va a tener 2.5, 2, a veces 1,5, o sea, tiene un trismo severo. ¿Por qué? Está fracturado ahí adentro y está produciendo una fibrosis a nivel de los músculos. ¿Ya? Entonces, el señor no va a poder abrir la boca porque al abrir la boca, la articulación se luxa, se va hacia adelante y hacia abajo y tiene otra apófisis que es la coronoides que pasa por debajo del arco cigomático. Si el arco cigomático está desplomado, está, vamos a decir así, desplazado, el coronoides no va a poder pasar. Entonces, no se va a poder abrir la boca del paciente. ¿Ya? Para fracturas de arco cigomático tenemos las famosas técnicas de Gillies, es una que a nivel del músculo temporal, ¿no? Una incisión a nivel temporal, biseco hasta encontrar el músculo temporal, abro su fascia, ¿no? Pero me voy a ir a la fascia posterior del músculo. Atravieso el músculo y encuentro la fascia posterior, a un pequeño corte ahí y con un aparato contundente atravieso esa zona hasta más o menos el arco cigomático que voy a lograr empujar para abrir. ¿Ya? La clasificación de Lefort. Esta clasificación ya no está en uso, es verdad. Sin embargo, sigue sirviendo para más o menos resumir nos sirve para clasificar rápidamente una fractura que presentamos en emergencia. La clasificación del Lefort número 1, llamada también Guerin o transversal del maxilar, es que se van a ver afectados los troncos, como por ejemplo el pilar maxilomalar bilateral se va a ver alterado y el pilar nasomaxilar bilateral se ve comprometido, ¿no? Entonces, una fractura por encima de la arcada dentaria superior que compromete los pilares maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. Cuando hablamos de la piramidal, que es como una pirámide, aquí van a ver pilares comprometidos como maxilomalar, tenemos la unión frontonasal o frontomaxilar, tenemos el reborde orbital inferior, también pasa por ahí, entonces eso hace de que sea una Lefort 1. Lefort 2. Lefort 3, cuando hablamos de Lefort 3, es bien parecido a la otra, pero aquí los trazos de los pilares son otros, ¿no? O sea, el pilar frontomalar bilateral está comprometido, el pilar frontonasal también está comprometido y el arco cigomático también está comprometido. Esa es una disyunción craneofacial. Disyunción craneofacial. Aquí está un Lefort 1, corrigiéndolo. Recuerden que no solamente puede ser un trazo, pueden ser varios trazos, pero sigue siendo Lefort 1. Se colocan las placas y tornillos de titanio y listo. Aquí hay un paciente de nosotros, miren cómo tiene sus pilares, ¿no? Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. Aquí está. Para el Lefort 2, que es el piramidal, bueno, afortunadamente tiene algunos pilares que no están muy desplazados y que pueden unirse a veces de manera convencional, ¿no? Incluso no operando, o sea, solamente observar. Entonces, corrección de pilares y frontonasal, nasomaxilar, ¿no? Y reborde orbital inferior. Lefort 3, bien parecido a la 2, pero acá ya no va a bajar el arco cigomático, sino se va de frente, ¿no? La Lefort 3 es la disyunción craneofacial. Se separa el tercio superior del tercio medio. ¿Ya? Disyunción craneofacial. Pilares comprometidos aquí, frontonasal bilateral, maxilomalar bilateral y arco cigomático bilateral. Las fracturas de mandíbula son las más, a veces,
difíciles en términos de traccionar porque son bien duras, ¿no? Para que el paciente pueda soportar eso, ¿no? Y quede bien. Si dividimos una línea en la parte media de la mandíbula, vamos a dividir, esa es la sínfisis de la mandíbula, la sínfisis. De esa línea media hasta el agujero mentoniano, estamos hablando del mentoniano, nervio mentoniano. De ahí hacia atrás, hacia el ángulo, ya es cualquier marca que el paciente recuerde. Desde la línea media hasta el agujero mentoniano, estamos hablando de la parasínfisis. Parasínfisis. Y si es del agujero mentoniano hasta el ángulo mandibular, estamos hablando del cuerpo mandibular. Si de ahí para arriba es sobre la rama ascendente, estamos hablando de fractura de la rama ascendente de la mandíbula. Y recuerden que ahí sigue el cóndilo, que pueden ser subcondilias en el cuello del cóndilo o en la cabeza del cóndilo o en el coronoide, que es la otra apófisis. Si llegan los pacientes baleados, miren cómo está con minutos su fractura. Este es el señor que les dije que lo agarraron en tía María. Miren cuántas fracturas le han producido. Ahí está repuesto ya, ¿no? No tenía problemas en su órbita ni nada. Yo quiero el diagnóstico, ¿en qué imágenes me voy a apoyar? Bueno, si tengo tomografía, es el gol estándar. El gol estándar es la tomografía. Pero si no tengo, puedo pedir algunas placas. Por ejemplo, si quiero ver una fractura tipo arco cigomático, lo que voy a pedir es una Hertz para ver el arco cigomático si no ha colapsado. Si quiero ver los cóndilos de la mandíbula, voy a pedir una incidencia Towner. En la incidencia Towner, mire cómo me permite ver los cóndilos. Y otra radiografía que me puede servir para ver el maxilar inferior es la panorámica. La panorámica me da una idea de cuántas fracturas tengo a nivel del maxilar inferior. Él decía que la tomografía es el gol estándar porque no solamente sirve para diagnosticar, sino también me sirve para planificar, creando estos prototipos que me permiten incluso moldear la placa, y una vez que está moldeada ya y solamente me logra, lo que tengo que lograr es reducir los huesos y que entre la placa que me va a servir como guía. Si entra, ya está, ¿no? Acá es lo que dice. El tratamiento se trata de que hay que hacer lo más temprano posible y hacer todos los abordajes necesarios. A veces cuando queremos ser un poco conservadores, en vez de ayudar al paciente, lo estamos comprometiendo más, ¿ya? Entonces, todos los trazos de fractura que ya no tengan vascularidad o que estén medios negros o necróticos, hay que sacarlos porque pueden hacer secuestros óseos, ¿no? Reducciones anatómicas precisas, sí, hay que jalar todo lo que esté movido, ¿no? Si es una fractura, como les dije, que no es favorable y que la desplazan los músculos, hay que tratar de traccionar con algunos instrumentos que tenemos. Ya dijimos que hay que preservar la vascularidad de los huesos comprometidos y una fijación rígida. Ya hay que colocar una fijación rígida interdentaria haciendo un buen overbite, un buen overjet, una buena oclusión para que el paciente quede con una buena mordida. Clase 1, ¿no? Clase 1. Miren, aquí, por ejemplo, este paciente lo habían operado en provincia, por emergencia, después de un mes lo han operado. Miren. No se dieron cuenta que el arco cigomático se había refracturado y que estaba debajo del puente del arco cigomático, ¿no? Entonces, el cóndilo estaba debajo del arco cigomático y se había anquilosado, o sea, se apega ahí, se pega de tal manera de que se pega el hueso de tal manera que uno no puede aperturar la boca porque está, es un magma de hueso junto, ¿no? Está compacto. Porque acuérdense que ahí teníamos una articulación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el codo todo se vuelve hueso y no tengo articulación? No podría moverlo. Lo mismo pasó en la mandíbula, ¿ya? Hay que refracturar todo eso, sacar, limpiar el cóndilo y para que vuelva a crear como una pseudoartrosis, ¿ya? Incluso no tenía simetría, como lo ven en la foto, ¿no? Aquí está asimétrico. En cambio aquí ya logramos ganar un poco más de simetría, también de inflamación, se reconstruyó el párpado, ¿no? Pero estas complicaciones puede tener un paciente, pues, ¿no? Hemorragias, infecciones, dehiscencia de día,
exposición de material de osteosíntesis, ¿no? Fístulas, etc. Ya, la anquilosis es la unión del diente superior al diente inferior en articulación temporomandibular, probablemente porque tuvieron una... el niño, muchas veces, los niños, no sé si les ha pasado, si conocen a alguien o incluso a alguno de ustedes, que se ha golpeado por debajo del mentón, ¿no? Nos golpeamos por debajo del mentón, a veces no le damos importancia a los cóndilos y simplemente evaluamos la sínfisis, la parasínfisis y decimos, no, no hay fractura, pero no evaluamos el cóndilo. ¿Y qué pasa? Que por tracción a ese nivel el cóndilo se puede romper arriba y atrás. Se rompe y ya el paciente va a presentar este problema de que se une hueso con hueso, haciendo que tenga una anquilosis. Este paciente por herido de bala, miren cómo perdió casi todo el cuerpo mandibular, ¿no? La rama horizontal. Y vamos a restaurarla justamente con su prototipo, ¿no? Su prototipo nos dice el defecto, encontramos el defecto y sacamos una muestra de la misma dimensión que el defecto y después de muchas horas de trabajo colocamos la placa de titanio que ya ha sido moldeada debido al prototipo que hacemos con la tomografía y ahí quedaría la cirugía. ¿Ok? No sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Hola? ¿Quedó claro? No, doctor. Ok, ya. Entonces yo voy a pasar las clases las voy a pasar a Gabriela y ella seguro se las hace llegar. ¿Ok? Eso sería todo hasta hoy día. Hasta luego. Está bien, doctor. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.